Buenas tardes, a nosotros nos tocó el tema de los mayas. Hablaremos sobre su economía, sobre su política, sociedad, cultura, arte y avances científicos y tecnológicos y su religión, dioses e ideas sobre la vida y la muerte. Los integrantes son Mesa Domínguez, Ulises Sebastián, Alejandro López Bautista y Mosqueda Olivares Emiliano. Sociedad maya. La sociedad maya tenía un sistema jerárquico dividido en clases sociales, según el origen de sus miembros, y esta era bastante rígida, o sea que era muy raro y casi imposible que alguien cambiara de clase social. Los líderes de la sociedad maya eran los nobles y aristócratas, miembros de la misma familia y se autodenominaban descendientes de los dioses y vivían en los centros ceremoniales. La sociedad maya era bastante religiosa, siendo así que los sacerdotes mandaban y el resto solo seguía órdenes. En la cima de la sociedad maya estaba el Halash Yunik u hombre verdadero, siendo este la máxima autoridad de los mayas y establecía la política del estado respaldado por un consejo de sacerdotes y jefes principales. Después se encontraban los sacerdotes que tenían un amplio conocimiento, por ejemplo la astronomía, que era muy importante para la agricultura y sus calendarios. Además de eso escribían los códices y organizaban los ritos religiosos. Debajo de los sacerdotes estaban los nobles y los guerreros. Los nobles se dedicaban a administrar el estado y los guerreros se encargaban de la defensa y expansión del territorio. Luego se encontraban los mercaderes, quienes comercializaban por toda Mesoamérica y tenían una buena relación con la nobleza con la que compartían muchas costumbres. Los artesanos y campesinos eran la clase baja y se dedicaban a la agricultura, arquitectura y artesanías. Su principal obligación era el pago de impuestos. Y por último estaban los esclavos, quienes eran criminales o prisioneros de guerra, eran utilizados para trabajos forzosos y sacrificios humanos en las ceremonias religiosas. Economía maya. Al igual que la economía actual, se basaba en las necesidades de los habitantes, lo que generó la división de trabajos, creando así la aparición de clases sociales. La economía también consistía en la explotación de recursos sembrados en sus tierras o los recolectados en los bosques. Era administrada por la clase alta, mientras que la clase baja hacía que funcionara. Su principal actividad económica era la agricultura, de la cual obtenían alimentos y materia prima, siendo la base de su agricultura el maíz, pero también sembraban frijol, calabaza, vainilla y chile. Además de eso se dedicaban a la cacería, pesca y recolección de materiales. El comercio era primordial para los antiguos mayas, así que establecieron diferentes rutas comerciales. Su principal punto de comercio era el centro de México, pero también comerciaban en lo que hoy en día es Costa Rica, El Salvador y Panamá. Los principales productos que comerciaban eran la vainilla, pieles de jaguar, hule y plumas. Utilizaban a sus esclavos para caminar grandes distancias y entregar los productos, pero cuando tenían que entregar mucha mercancía utilizaban balsas. Ellos no utilizaban el dinero, utilizaban el trueque, que es el intercambio de bienes por otros, y estos intercambios se practicaban en los tianguis, que eran puntos exclusivos para comercializar. Las mujeres tenían un rol muy importante en la economía familiar, pues se dedicaban a hacer productos de cerámica y tejían algodón para confeccionar ropa y mantas, con lo que generaban ingresos y pagaban los impuestos. Además de criar a los niños, se dedicaban a la agricultura, la crianza de animales y la elaboración de alimentos y bebidas para rituales religiosos. En algunas ciudades, las que pertenecían a la nobleza podían ser gobernantes, sacerdotisas y parteras. Organización política. La organización política maya fue una organización descentralizada, es decir, comunidades independientes con sus propias autoridades. Algunas de esas ciudades tenían un gobierno compartido por dos gobernantes o soberanos llamados Aposothil o Aposhahil. El tipo de organización estaba centralizada bajo un gobernante principal dentro de un territorio. Esta máxima autoridad política era conocida como Halash Yunik y se encargaba del aspecto político, aspectos judiciales, militares y religiosos. Su lugar de residencia estaba en la capital y de él dependían los diferentes caciques o batabú, quienes eran las máximas autoridades políticas y que dirigían cada una de las comunidades o pueblos que conformaban el territorio. Esta relación política entre la capital y los poblados era conocida por los mayas como Cuccabal, y más tarde los españoles las reconocieron como provincias. El arte maya. El arte maya evolucionó desde la sencillez y la pureza en las formas del periodo clásico hasta cierta complejidad ornamental y vigor dramático en el periodo posclásico 900-1500. Su arte estuvo muy influenciado por su religión y por otras culturas como los olmecas y los toltecas. El tema de gran parte de su obra de arte fueron los reyes mayas, que querían asegurarse ser recordados a lo largo de la historia. Los mayas son famosos por sus textiles, alfarería,
esculturas de piedra, tejidos, trabajos de plumas, uso de tintes, palacios y templos. El arte maya se caracteriza por esculturas de piedra, arquitectura, cerámica, tallado en madera y pintura mural. Muchos edificios mayas cuentan con tallados de piedra que con frecuencia se basaban en su religión. Los artesanos mayas también fueron hábiles trabajadores de cerámica. Uno, uno de sus primeros tipos de cerámica se conoce como abyan. Las ollas de cocina simples y otros recipientes representados simplemente con diseños de un solo color son los sellos distintivos. Estas cerámicas mayas son consideradas los mejores ejemplos de alfarería mesoamericana antigua. Aparte de sus grandes ciudades de piedra, las paredes del templo interior, así como las paredes de los palacios, estaban decoradas con escenas pintadas que reflejaban la vida y la religión maya. Además de los ya mencionados artesanos mayas, eran maestros en tallar madera y jade. Crearon varias herramientas, joyas de cobre y oro, así como máscaras, mosaicos y estatuas. Las obras de arte demuestran que son de mucha información sobre la cultura maya, ya que determinan más detalles sobre esta civilización. Avances científicos. Los mayas fueron grandes científicos y matemáticos, ya que manejaban el concepto cero y un sistema vigesimal. Gracias a sus grandes conocimientos astronómicos, calcularon el movimiento de traslación de la Tierra antes que otros pueblos y concibieron el año bisiesto primero que en Europa. Además, también calcularon el movimiento de la Luna y determinaron las fases lunares. Calcularon los ciclos solar y lunar, predijeron eclipses solares y lunares, también los solsticios y los equinoccios que determinan el inicio de las estaciones y desarrollaron un calendario más exacto que el actual. Tienen un calendario civil o solar y otro religioso o lunar. El año civil era de 365 días y estaba dividido en 20 días y un mes adicional de 5 días, y el religioso de 260 días. Calcularon que la Tierra tardaba 365 días en dar la vuelta alrededor del Sol. Con buena exactitud calcularon el año lunar. Avances científicos. Algunos ejemplos son la escritura maya, el calendario maya, las matemáticas, estudios astronómicos y el calendario solar, su arquitectura, pirámides, templos y columnas, su escritura jeroglífica que representaban ideas y sonidos, su sistema de numeración vigesimal. Religión. La religión de los mayas compartió rasgos con mucho del resto de Mesoamérica. Creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas. Algunas de esas deidades eran Hunapku, padre de todos los dioses. Dentro de la cultura maya, este es el único dios que posee vida y de cual provienen todas las demás cosas, no solo los otros dioses, sino todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Pahuatun, cargador del cosmos. La mitología maya ilustra a esta deidad de maneras distintas. En una de las versiones se lo ve como un hombre anciano y desdentado, con un caparazón de tortuga, mientras que en otras se le coloca como 4 hombres cargando las 4 esquinas del universo. También existen otros dioses como Chak, dios de los relámpagos y la lluvia, Itzna, dios de la sabiduría, Ixchel, diosa del amor, Kinik Au, dios del sol, Kawil, dios del fuego, y muchos otros más. Ideas sobre la vida y la muerte. Para los mayas, la dualidad entre la vida y la muerte era un ciclo en el que la materia se desintegraba, pero el alma subsistía, y tardaba 4 o 5 años en llegar al Xibalba o inframundo. Después de ese tiempo, el espíritu se diluía y entraba por medio del suspiro de la boca de una mujer embarazada, para revivir en otro ser y reiniciar así un nuevo ciclo. Konesh konesh palesem, shiktubin shiktubin jokolkim, konesh konesh palesem.